Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie en Hechos y hoy vamos a estar en Hechos capítulo 9, versos 19 al 31, en un mensaje que he intitulado Preguntas que debemos hacernos. Vamos a continuar a ver lo que está pasando aquí en Hechos en el Nuevo Testamento. Y si has estado con nosotros durante las últimas 2 semanas, hemos aprendido sobre un hombre llamado Saulo de Tarso. Y es un hombre que no está en el equipo de Jesús, es decir, no es cristiano. De hecho, posiblemente es el mayor oponente del equipo de Jesús en este tiempo. Pero entonces llegó un día en que Saulo se encontró con el Jesús vivo y entonces su vida cambió para siempre. Si recuerdas, cayó en el suelo por la causa de una luz brillante que lo cegó y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a lo que Saulo respondió y dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y la voz dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Saulo de Tarsos quedó ciego y tuvo que continuar su viaje a Damasco, siendo conducido por aquellos que originalmente estaban ahí para servirle. En otras palabras, él iba a Damasco a cazar cristianos, a atacarlos, a arrestarlos, a buscarlos con un montón de gente. Pero ahora ellos le están ayudando a llegar a Damasco ciego. Ahora, Saulo pasó de ser el cazador de los cristianos a Saulo el ciego. Yo me imagino que eso debe ser una experiencia humillante para él. Y si eres alguien a quien le gusta una buena historia, a quien le encanta un gran testimonio, entonces de verdad todo el capítulo de Hechos 9 es para ti. Porque es la historia de una vida cambiada. En un minuto un hombre está contra la iglesia y al otro minuto siguiente queda ciego. Ahora, me gustaría ver el testimonio de Saulo y luego me gustaría de verdad hacernos 5 preguntas basadas en el testimonio de Saulo. Y si eres cristiano, si te llamas a ti mismo seguidor de Jesucristo, entonces este mensaje es específicamente para ti. Ahora, digo eso para animarnos, porque tal vez no fuiste un asesino de cristianos antes de venir a Cristo, pero todos nosotros deberíamos tener elementos de la historia de Saulo en nuestra vida después de entregar nuestras vidas a Cristo. Ahora, cuando compartimos testimonio o damos nuestro testimonio, hay preguntas que debemos responder a medida que contamos el testimonio. Y aquí está la primera de esas. La primera pregunta es esta, pregunta número 1. ¿Cómo eras antes de conocer a Jesucristo o a Jesús? Antes de continuar, si usted está con nosotros hoy y no es cristiano o nos estás viendo en línea y no eres cristiano, entonces quiero primero darte gracias y agradecerte por estar aquí con nosotros esta mañana y darte la bienvenida hoy. Y yo oro, mi oración, que estés aquí o nos estés viendo en línea, es que al final de este mensaje estarías dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador y a entregarle todo a Jesús. Ahora, Jesús está pidiendo mucho. Él está pidiendo tu vida, tu voluntad, tu eternidad, tu todo. Pero de nuevo, todo lo que le entregas a Él valdrá la pena. Pero para los cristianos aquí hoy quiero que piensen en cómo eran antes de llegar a conocer a Jesús como su Salvador. Ahora, todos tenemos una historia diferente y todos tenemos un testimonio diferente, pero cuando estamos viendo la historia de Saulo, que más tarde cambia su nombre a Pablo, nos dice que él era muy religioso, un hombre muy religioso. Ahora, no te pierdas este punto. Saulo creía que estaba en una misión de Dios y pensaba que nadie lo podía detener. Ahora, él era sincero en su creencia, pero también estaba sinceramente equivocado en su creencia. Tenía pasión, pero en una dirección equivocada, por la causa equivocada, por la misión equivocada. Lo que aprendemos de él es que odiaba a Cristo, y no solo odiaba a Cristo, pero odiaba a los cristianos. Ahora, si preguntarías a los cristianos en ese día, ¿quién es el mayor enemigo del cristianismo? Yo digo que todos habrían dicho Saulo de Tarso. Pero piensa en esto, piensa en Saulo. En realidad, él no era tan diferente de alguien que sería miembro de muchos grupos anticristianos en todo el mundo hoy. Actualmente, no sé si sabías, pero sabías que lamentablemente ahora hay más de 365 millones de cristianos que sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe.
Es decir, 1 de cada 7 cristianos son perseguidos en todo el mundo por su fe en Cristo. Y también el número de países clasificados como los que llevan a cabo una persecución extrema, severa o muy alta hacia los cristianos ha aumentado en número. En el 2015 solo habían 23 países, pero para el 2023 hay 55 países que están en contra de Cristo, cristianos y el mensaje de la Biblia. En otras palabras, se está empeorando alrededor del mundo para los seguidores de Cristo. Y recuerde que Saulo estaba del otro lado de todas esas estadísticas que acabo de dar. Él no era cristiano, él era un gran ejecutor anticristiano. Pero piensa por un momento conmigo aquí. ¿Cómo eras tú antes de venir a Cristo? ¿Cómo eras tú antes de conocer al Dios vivo? Ahora, tristemente hay algunos creyentes que se avergüenzan de quienes eran antes de Jesús y eso les impide a compartir su testimonio. Dios te salvó y ya no eres la persona que eras antes. Y hermano, hermana, esa es una gran historia de cómo Dios cambió tu vida. Mira la pregunta número 2. ¿Cómo cambió tu visión de Jesús? Ahora, la segunda parte de un testimonio es esta. ¿Cómo cambió tu visión de Jesús? Ahora, tal vez después de que te convertiste en un creyente, tu visión tiene que cambiar. Pero imagina conmigo, tal vez antes de que Jesús entrara a tu vida, alguien te pregunte qué piensas de Jesús y tal vez tu respuesta fue, pues era un buen hombre, un buen ejemplo para seguir. Entonces alguien te pregunta y te dice, ¿crees tú que Jesús es Dios? Y tal vez dices, no, Él es el Hijo de Dios, pero no Dios mismo. ¿Y sabes qué? Esa respuesta está muy equivocada. Y para aquellos de ustedes que no son cristianos, ¿cuál es tu punto de vista de Jesús? Bueno, como les dije, Saulo pensó que Jesús era un blasfemo, un hombre impío que decía que era el Dios hombre. Y Saulo pensaba que Jesús era posiblemente la persona más impía que jamás había vivido. Y él odiaba a Cristo por eso. Y odiaba a los cristianos que adoraban a Jesús como Dios. Pero ¿sabes qué pasó? Como vimos la semana pasada, su visión de Jesús cambió. Vimos anteriormente en el capítulo 9, Jesús descendió del cielo y Saulo literalmente tiene un encuentro con Jesús y su visión de Jesús cambia. La vida de Saulo ha cambiado. Leamos aquí juntos esta mañana Hechos capítulo 9, verso 19b al 22 y dice así. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre y eso vino acá para llevarlos presos antes de los principales sacerdotes? Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, hay dos títulos que está pasando aquí. Dos títulos en este versículo que vemos que Saulo está tratando de demostrar a otros que abarca sobre Jesús. Y esos dos títulos son Hijo de Dios, el versículo 20, y el Cristo, el versículo 22. Ahora, quiero dedicar un poco de tiempo a estos dos títulos porque creo que es muy importante. Entonces tenemos que mirar algo aquí, tenemos que mirar culturalmente qué significado estos títulos tienen para la gente durante el primer siglo. Cómo lo habría escuchado la gente, cómo lo habían entendido las personas en ese tiempo, para que podamos entenderlo y sacar el mayor significado de lo que está pasando aquí. Mire, nota al margen, yo creo que esa es una de las razones por qué la cultura actualmente quiere cambiar consistentemente el significado de las palabras. Porque si podemos cambiar el significado de las palabras, esencialmente en última instancia podemos borrar lo que ha sucedido en el pasado y no tendremos la idea de lo que fue verdad. Ahora regresemos aquí de regreso. Estos dos títulos son muy significativos. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Cristo. Eso es lo que Saulo está diciendo a estas personas. Ahora,
Cuando dice que Jesús es el Hijo de Dios, esta es una afirmación directa a ser Dios, de ser divino. Ahora hay muchos grupos de no cristianos, gente que no es cristiana, que dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Pero si estás apuntando notas, apunta esto. Ahora, cuando me enfrento a esta pregunta, por lo general ellos me dicen, pues tú eres cristiano, tú crees que Jesús es Dios, entonces Él nunca dijo, enséñame un verso donde Él dijo que era Dios. Entonces yo siempre les hago otra pregunta. Entonces, si Él nunca dijo que era Dios, entonces ¿por qué es que mataron a Jesús? Piensa conmigo un ratito. Durante el juicio de los líderes judíos, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, esto está en Mateo 26, y le dijo, te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Si eres así, es como tú dices, respondió Jesús. Pero yo os digo que todos que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Todopoderoso, viendo sobre las nubes del cielo. Y los líderes judíos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. Ser el Hijo de Dios es ser de la misma naturaleza de Dios. El Hijo de Dios significa ser de Dios. La afirmación de ser de la misma naturaleza que Dios, de ser de hecho Dios, es una blasfemia para los líderes judíos. Por lo tanto, ellos exigieron la muerte de Jesús. Ahora nota al margen aquí. En algún momento, en esta semana o esta tarde, yo digo que usted necesita leer Levíticos capítulo 24, verso 15 y Hebreos capítulo 1. Pero te voy a resumir eso aquí rapidito, esos dos pasajes que acabo de dar. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Ahora, la gente de ese día escuchó esto y dijo que Jesús está diciendo que Él es Dios. Ahora necesitas saber esto. Jesús no fue acusado, no fue arrestado, no fue crucificado, no fue asesinado porque Él trató de darle de comer a gente o trató de ser buena persona o sanó a gente. Él fue asesinado, fue arrestado y fue crucificado porque Él dijo que Él era Dios. Ahora, Saulo odia a Cristo porque Él dijo que era Dios. Y Él odia a los cristianos porque adoran a Jesús como Dios. Y entonces Saulo se encuentra con Jesucristo y se convierte en un cristiano y proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora veamos el segundo término que Saulo usa para Jesús, que es el término el Cristo. Ahora, ya sé que unos se van a sorprender aquí, pero Cristo no es el apellido de Jesús. Porque hay gente que piensa que Jesús es su primer nombre y Cristo es su segundo nombre. Cristo proviene de la palabra griega Christos, que significa ungido o elegido. Este es el equivalente a griego la palabra hebrea Meshach, que significa Mesías. Y Jesús es el hombre humano del Señor dado a María por el ángel Gabriel, Lucas capítulo 1. Esto significa que las personas que vendrían con el poder de Dios y la autoridad de Dios en la misión de Dios, para la gloria de Dios, el ungido. Ahora, no hay nadie como esta persona, nadie en la misma categoría que esta persona. Y Saulo está diciendo que Jesucristo, que Jesús es el ungido. Él tiene la autoridad como Dios y poder como Dios. ¿Ves? Este cambio radical en este hombre llamado Saulo. Si quieres saber si alguien que es cristiano o no, esta es la pregunta que tú debes hacerle a una persona, solo para averiguar si de verdad son los cristianos. Porque hay gente que dice que es cristiano, pero cree en diferentes Cristos y cree en diferentes, de verdad, ideologías y denominaciones que se dicen llamar cristianos, pero no creen que Jesús es Dios. Si quieres saber si alguien es de verdad cristiano, hazle esta pregunta. Dile, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti?
Y si ellos no dicen algo como, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es Dios, Él es mi Señor y Salvador personal, entonces estoy bastante seguro de que de verdad no son los cristianos como nosotros creemos. Ahora, no estoy tratando de ser malo porque hay muchas personas realmente agradables que dicen algo más acerca de Jesús, más de la verdad, y aunque son muy bonitas las cosas que dicen, también están muy equivocadas. El cristianismo se reduce a lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, si es verdad o falso. Y si es verdad, entonces Él es Dios. Y si no es verdad, entonces Él es un blasfemo, un hombre que afirma ser Dios y no es Dios. Recuerda, lo dije anteriormente, a Jesús no lo mataron porque Él fue una persona buena, un buen maestro, dio buenas enseñanzas, sanó a los enfermos. Lo mataron porque Él dijo ser Dios. Es Dios y a la gente no le gustó esa verdad. Y esa verdad entonces deberías, y si eso es verdad, entonces tú deberías entregar tu vida a Jesús. Leamos aquí Hechos capítulo 9, verso 23 al 26. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a los conocimientos de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de la noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aquí está la pregunta número 3 para nosotros esta mañana. ¿Cómo has sufrido por Cristo? Parte del cristianismo es sufrimiento. A veces es por nuestro pecado, a veces es por el pecado de otra persona y a veces es simplemente porque vivimos en un mundo caído. Pero si vas a vivir una vida cristiana y si Jesús realmente ha cambiado tu vida, entonces en algún momento vas a sufrir. ¿Has sufrido? ¿Estás sufriendo o vas a sufrir? Y eso no es un mensaje del que se oye mucho ahora en las iglesias, pero sí lo lees en la Biblia. Eso es lo que sucede cada vez a los que son seguidores de Jesucristo. Eso es lo que está pasando a Saulo y ahora él es cristiano y los no cristianos van a tratar de matarlo. Las tornas han cambiado, ¿verdad? El cazador ahora es cazado. ¿Por qué? Porque él acaba de cambiar su alianza. Entonces, están en una ciudad fortificada con una muralla y había una puerta que pudieras vigilar quién entraba y quién salía de la ciudad. Esto es como un punto de control de seguridad. Todavía es así en algunos lugares en el Oriente Medio. Y recuerde que Saulo estaba fortaleciendo en su influencia en el cristianismo y a lo largo del periodo de tiempo estuvo alrededor de Damasco, le permitió desarrollar a él algunos discípulos. Sin embargo, Saulo no solo desarrolló seguidores, sino que también desarrolló enemigos. En el versículo 23 dice que los judíos idearon planes para matar a Saulo. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? En medio de la noche encuentran un agujero en la pared y lo meten en una canasta y lo ponen en una cuerda y lo dejan caer para el plan de escape. Pero piensa esto conmigo solo un momento. Los hombres que están tratando de matar a Saulo son los hombres que Saulo usó para cazar a cristianos. Y los cristianos que Saulo solía cazar ahora lo están ayudando a escapar. Aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Cuándo ustedes o nosotros nos convertimos a Cristo? Tal vez uno de nosotros o muchos de nosotros dijimos: mis amigos ya no me quieren hablar conmigo. O mi familia se me vino encima muy rápido. ¿Por qué? Porque eras parte del mundo y ahora eres parte de Cristo. Ahora vamos a ver en un minuto que después de que Saulo es rechazado por sus viejos amigos, los no cristianos, entonces corre a sus nuevos hermanos en Cristo. Y adivina qué pasó. Él también ahora es rechazado por ellos. Pero, ¿puedes culpar a los cristianos por rechazar a Saulo?
pues este Saulo, el que era la amenaza más grande para los cristianos, ahora está diciendo que es un creyente de Jesús, es quien dice que ahora está diciendo que él está hablando que Jesús es el Hijo de Dios. Permítame añadir una cosa más aquí sobre el sufrimiento antes de seguir. El sufrimiento nos brinda a nosotros oportunidad de ser testigos. Algo terrible sucede en tu vida y tal vez la gente te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y una posible respuesta podría ser, sinceramente, lo único que me mantiene unido en este momento es mi Señor y Salvador Jesucristo. Si no fuera por Él, sería como un pedazo de vidrio roto en este momento. Nosotros predicamos nuestro mejor mensaje del Evangelio en los momentos de sufrimiento. Es durante los momentos de nuestros mayores sufrimientos que podemos tener el mayor testimonio de lo que Jesús está haciendo por nosotros durante los valles de nuestra vida. Aquí está la pregunta número 4 para nosotros esta mañana. ¿Qué papel juega la comunidad eclesiástica en tu vida? Ahora, necesito decir esto. Sé que hablo mucho sobre una relación personal con Jesucristo todo el tiempo, pero la verdad es que la relación personal con Jesús te lleva a una familia de creyentes. Convertirse en cristianos es reconciliarse con Dios como Padre y reconciliarse con otros cristianos como hermanos y hermanas en Cristo. Y aquí vamos a ver la interacción de Saulo, pues, con la comunidad, la iglesia. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 9, verso 27 al 30 dice así. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denotamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y cuando supieron estos, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Esto es lo que dice, que la iglesia estaba un poco renuente de abrazar y invitar a Saulo de Tarso. Por lo tanto, se necesita un mediador, un reconciliador. Se necesita un hombre de paz llamado Bernabé. Ahora, el nombre Bernabé significa literalmente hijo de aliento. Y esto significa que él tiene el don de aliento. Puedes leer Romanos capítulo 12, versos 7 al 8 en esta semana para aprender un poco más de eso. Pero sabemos dos cosas acerca de Bernabé. Aquí en Hechos capítulo 5 aprendimos que Bernabé era un hombre generoso. Y aquí nos enteramos que también es un hombre amable. Y estas dos cosas van juntas. Él es un hombre dador. Él da su dinero y da su amor. En Hechos capítulo 5 vemos que este hombre es muy generoso, vende sus tierras y da un regalo muy grande a la iglesia. Y aquí vemos que su generosidad no solo incluye su riqueza, sino que también su amor. Y estas dos cosas van juntas. Bernabé, él es el animador y él tiene fe y él tiene esperanza. Y creo que tal vez Bernabé dice algo como así. ¿Sabes qué? Dios podía cambiarlo y tal vez Dios lo ha cambiado. Y Bernabé continúa diciendo, déjame ir y hablo con él. Y Bernabé se arriesga. Para aquellos de ustedes que tienen el don de aliento, animar, tienen fe y tienen esperanza, quiero decir esto, ustedes son un regalo. Me gustaría decir que como pastor de esta iglesia que ustedes son un regalo para mí personalmente. Porque sé por experiencia propia que los pastores también necesitan aliento. Y parte de su ministerio es amar primero para otros, para que otros puedan ser bienvenidos en la familia de Dios. Y las relaciones tensas pueden reconciliarse gracias a ustedes que se toman el tiempo
para darme aliento. Muchas gracias. También me gustaría decir algo, que durante todos los años, o durante este año específicamente, nuestro equipo de hospitalidad en ambas ubicaciones aquí en Valley Baptist Español ha hecho un trabajo muy bien. He perdido la cuenta de cuántas veces las personas nuevas me han dicho que se sienten muy bienvenidos aquí. Y muchas gracias, equipo de hospitalidad, por todo tu labor. El equipo de hospitalidad llega temprano, antes del servicio, prepara el café y se asegura que todo esté limpio, todo esté en orden para que podamos disfrutar un servicio todos juntos. Y también hacen un gran trabajo en darle bienvenida a la gente que esté entrando y hacer gente sentirse cómodos. Pero adivina qué, iglesia. Y eso es para todos nosotros. No solo es la responsabilidad del equipo de la hospitalidad, sino que todos aquí, como iglesia, necesitamos asegurarnos que seamos una iglesia amorosa. Yo lo diré esto, una iglesia amorosa, afectuosa, piadosa, es una iglesia saludable. Así que doy gracias a Dios por aquellos de ustedes que son hijos o hijas de aliento. Ustedes que saben lo que necesitamos en cada iglesia alrededor del mundo, necesitamos a más Bernabés. Hay un aspecto de que cada iglesia que necesita más obreros. Hablando aquí, estoy hablando solamente a los cristianos. Si tú eres cristiano, específicamente si tú eres miembro, te estoy hablando a ti. A los cristianos a veces tratamos a la iglesia como que si existe la iglesia solo para servirnos a nosotros. Pero yo entiendo, tal vez hay un tiempo donde tú necesitas eso, pero llega a un punto donde no solo podemos ser servidos, pero tenemos que servir. Es parte de nuestra disciplina espiritual. Ahora, no importa si estás en una iglesia de 4 personas o 4,000 personas, esa iglesia siempre necesita obreros. Y creo que tal vez alguien está pensando que alguien más lo anime a involucrarse. Y tal vez dices, o estás diciendo aquí esta mañana, ¿pero en dónde? No hay lugar para mí. O tal vez dices, no sé en dónde servir. Oh, aquí está el primer paso. Involúcrate, comienza en un ministerio y pruébalo. Y si no te gustó ese ministerio, prueba otra opción o otra opción hasta que llegues a un ministerio donde sabes que Dios te ha llamado a servir. Por lo tanto, si ves a alguien que crees que necesita aliento, entonces sé como Bernabé. Ahora, sé un estímulo para alguien para que responda al llamado que Dios ha estado haciendo en su vida. Regresando al tema de hoy, a lo que estamos viendo hoy, Bernabé lleva a Saulo a los apóstoles y les dice, ¿sabes qué? He hablado con él y creo que ha conocido a Jesús. Creo que su nombre ha cambiado, creo que su corazón está roto, creo que Dios tiene un llamado en su vida y estamos aquí para confirmarlo. Y la dirección de la iglesia cambiaría para siempre por causa de Saulo. Ahora, creo que hay algo que decir, que somos cristianos que estudiamos la palabra de un hombre llamado apóstol Pablo, pero eso fue posible por gracias a un hombre llamado Bernabé, el animador. Tal vez no tendríamos las palabras de Saulo, quería cambiar su nombre después a Pablo y escribiría al menos 13 libros en el Nuevo Testamento. Tal vez no hubiera pasado si no hubiera tenido un tipo como Bernabé. Tal vez, ¿cómo sería la fe cristiana si Pablo no hubiera escrito sus cartas? Ahora, estoy usando esto como un ejemplo. Es exacto decir que solo Dios escribió la palabra o la Biblia. De acuerdo con 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, las Escrituras es inspirada por Dios. Y a lo largo de la Biblia es obvio que Dios está siendo citado más de 400 veces en la Biblia. Encontramos la palabra, así dice el Señor. La Biblia se refiere a sí misma con la palabra de Dios docenas de veces. Si dice, la Biblia procede de la boca de Dios, Deuteronomio capítulo 8 y Mateo capítulo 4. Sin embargo, decir que Dios escribió la Biblia no significa que Él tomó una pluma en la mano o que agarró un papel y escribió físicamente el texto de las Escrituras. Su escritura de las Escrituras no fue una acción
física de su parte. Más bien, la autoría de Dios se llevó a cabo a través del proceso de inspiración. Y cuando los escritores humanos escribieron el mensaje de Dios, Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que mientras usaban sus propios estilos de escritura y personalidades, aún así registran exactamente lo que Dios quería. La Biblia fue perfectamente guiada, enteramente inspirada por Dios. Ahora, humanamente hablando, la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres diversos orígenes en el transcurso de 1500 años. Déjame darte unos ejemplos. Isaías era un profeta, Esdras era un sacerdote, Mateo era un recaudador de impuestos, Judá era un pescador, Pablo era un fabricante de tiendas, Moisés era un pastor, Lucas era un médico. Todos los autores presentan diferentes perspectivas, pero todos proclaman al mismo Dios verdadero y al mismo camino a la salvación, Jesucristo. Ahora, pocos de los libros de la Biblia nombran específicamente su autor, pero no todos los libros de la Biblia especifican quién lo escribió. Por ejemplo, se desconoce el autor del libro de Hebreos. Dios es el autor supremo de la Biblia. Él usó a agentes humanos y el resultado fue la palabra de Dios divinamente inspirada. Ahora, digo todo eso, o estoy diciendo todo lo que acabo de decir, simplemente porque hay que estar agradecidos por los Bernabés en nuestra iglesia. En otras palabras, hermano, tú no sabes el impacto que puede tener el reino de Dios si tú eres un Bernabé a alguien que necesita un poco de aliento. Mira, aquí terminemos en Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces, la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí está el punto número 5 esta mañana. ¿Qué vas a hacer ahora que conoces a Jesús? Lo que la iglesia ha tenido anteriormente en Hechos es que tuvo algún tiempo de paz alrededor del tiempo de Pentecostés. Miles son salvos. Esto fue asombroso. Y luego de repente la iglesia se enfrenta a algunas tormentas reales por proclamar el nombre de Jesús. De repente se levanta la oposición y el arresto y hay asesinato de un diácono llamado Esteban. La iglesia dispersa, la gente está huyendo. Es una confusión grande y la iglesia está realmente en medio de una gran tormenta. Pero en medio de todo esto se está construyendo la iglesia. ¡Wow! Ahora, estoy hablando a nuestra iglesia aquí como pastor. Personalmente, yo creo que ahí es donde estamos nosotros como Valley Baptist Español. Estamos en el versículo 31. Dice número 1 que la iglesia fue edificada. La gente se hizo más fuerte, eso significa que se volvieron más piadosos. Y a través de ambos campuses en español podemos ver que el Espíritu Santo está edificando nuestra iglesia. El Ministerio de Español cumple 9 años aquí en febrero, que viene ahorita en el 25. Y para aquellos que han estado aquí desde el principio, hemos tenido nuestras tormentas, hemos tenido cambios grandes, tal vez cambios que a ti no te gustaron, tal vez cambios que aún tal vez no te gustan y has sido fiel. No siempre ha sido fácil, pero hemos visto a Dios hacer cosas asombrosas. Por ejemplo, déjame decirte esto, de todos nuestros 8 años ahorita, este año 2024 hemos visto los más bautismos en ambos campuses que cualquier otro año. Y seguimos viendo muchas personas venir a nuestras 2 ubicaciones, pero sé personalmente, y no estoy hablando por nadie específicamente, porque es más que una persona, en las 2 ubicaciones, aquí en Valley Baptist Español, hay gente que está orando si esta va a ser su iglesia. Y si ese es tu caso, quiero que sepas que estamos orando pacientemente por ti para que el Señor te guíe, si es aquí o en otra iglesia. Pero para nosotros, los miembros de la iglesia, se nos debe recordar que el Espíritu Santo está enseñando a muchas personas
Porque sí es verdad que para muchos Valley Baptist Español funciona diferente a lo que de verdad estamos acostumbrados. El cambio es un poco difícil para todos, pero mi oración, si estás ahorita, me quedo o me voy, no estoy seguro, mi oración, yo sé que Dios te lo va a resolver y es por gracia de Dios y Él te va a guiar. El versículo 31 también dice que el temor del Señor aumentó. Y cuando estás en una tormenta, hay mucho que temer. Puede ser una tormenta personal, una tormenta de la iglesia, una tormenta cultural, una tormenta vocacional, no lo sé. Pero en cualquier tormenta en la que estés, es más fácil tener miedo, claro que sí. Lo que sucede entonces es que el miedo nos hace vivir sin ninguna fe, sin ninguna esperanza y como resultado vivimos sin mucho amor. Ahora, posteriormente entonces vivimos en ansiedad, terror, miedo al peor de los casos, ya sea que suceda o no, roba la alegría, el amor en el camino. Y en este mundo hay mucho que temer. Pero la Biblia nos ordena que en cualquier cosa nosotros, dice, no temáis, porque todo el mundo tiene miedo. Quizás una de las razones por las que hay muchas veces que en la Biblia Dios nos dice no temáis y luego dice algo después porque yo estoy con vosotros, es que algunos de ustedes ya sé que es que hay muchas cosas por qué tener miedo, pero tal vez algunos de ustedes están pensando, simplemente pastor, no es tan fácil no temer. Y ¿sabes qué? Yo diría, tienes la razón, es muy difícil no temer, pero esto no significa que no habrá momentos de miedo. Pero esto significa que en los momentos de miedo podemos confiar en nuestro Salvador, incluso en la tormenta, incluso en los momentos que nos sentimos que no hay esperanza. Podemos recordar quiénes somos y de quién somos de Dios. ¿Confiaremos en el Padre durante estas pequeñas tormentas en la vida? Porque si no lo hacemos, no hay forma en que vamos a confiar en los eventos grandes. Es durante los pequeños eventos donde aprendemos a no temer porque Él está con nosotros. Que nos preparan para los grandes eventos donde tenemos porque entendemos que Él está con nosotros. Ahora, lo puedo decir de esta manera. Aprender a no temer a través de la experiencia de la vida. Recuerde que la quinta pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que conoces a Jesús? Bueno, déjame preguntarte de nuevo. Ahora que conoces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir para Él? ¿Vas a permitirle vivir permitirle vivir su vida a través de ti? ¿O vas a seguir haciendo lo que solo tú quieres hacer? Jesús murió en la cruz por nosotros, para darnos vida. Pero el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nos unimos a la misión de llevar el mensaje a todo el mundo. Quiero que hagas algo conmigo antes de terminar de orar esta mañana. Quiero que pienses en una persona, por lo menos una, en tu vida. Puede ser amigo, primo, prima, hermano, papá, mamá, abuelo, abuela, hermana, nieto, sobrino, amigo de trabajo, cualquier persona que no conoce a Jesucristo. Ora por ellos, pero también llévales el mensaje de Cristo. Y tal vez puedes decir, pastor, lo he tratado. No rindas de orar por ellos y sigue compartiendo el mensaje que cambia vidas, el mensaje de Cristo. El testimonio más grande no es lo que sabes de la palabra de Dios, pero es cómo vives lo que la palabra de Dios dice. Inclinemos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti sabiendo que no somos perfectos, sabiendo, Padre, que tú tienes todo el control siempre. Nos ponemos en tus manos porque tú eres Rey. Ayúdanos, Señor, a compartir nuestro testimonio. Y nuestro testimonio de verdad es por la misericordia de tu amor, por la misericordia, Señor, de quien tú eres, es que estamos aquí hoy.
Ayúdanos a ser fiel a ti, fiel a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.